Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien desde sus casitas, cuidándose como corresponde y no saliendo a la calle y lavándose las manos muy adecuadamente para evitar toda esta propagación de este virus que estamos viviendo actualmente. Muy bien, la clase de hoy la vamos a hacer un poquito más refreshment, like a refreshment, un pequeño recordatorio de todo lo que hemos avanzado y de lo que hemos avanzado al comienzo de clases. Muy bien, lo que vamos a realizar durante el texto simplemente va a ser una página del workbook de la segunda lección, la cual les voy a explicar paso a paso a continuación, y posterior a ello vamos a hacer unos ejercicios de procedimiento que hacíamos al comienzo de clases. Esto es para que no nos olvidemos. Muy bien, para ello vamos a eliminar esto. Perfecto, quiero que se concentren solamente en la pantalla. Muy bien, en la página número 130 nosotros tenemos una actividad de vocabulario de los lugares y medio de transporte de la ciudad, que recordemos la anterior clase ya lo habíamos avanzado. Muy bien, en la actividad número 1 dice label the places on the maps. ¿Qué es lo que vamos a realizar aquí? Nosotros vamos a escribir en estas líneas cada uno de estos lugares que nos muestra en el mapa. Por ejemplo, la número 1 nos muestra acá el número 1 y acá tenemos la imagen con el número 1 de igual manera. Nos muestra una pequeña imagen de un carrito de supermercado. ¿A qué lugar nos hace referencia eso? Obviamente a un supermercado. ¿Cómo se decía supermercado? Exacto, en ese espacio en blanco de ahí. De igual manera con las 5 oraciones de las 5 palabras que tenemos que rellenar acorde a los dibujos de esta parte de acá. Nada más sería por esta actividad número 1. La actividad número 2, de igual manera, label the pictures and cross out the letters you use. ¿Qué es lo que vamos a realizar aquí? Nosotros lo que vamos a realizar es, con estas letras que tenemos aquí, formar las siguientes palabras de los medios de transporte que tenemos en estas 6 imágenes, perdón, 6, sí, 6 imágenes que tenemos en esta parte de acá. Mientras vamos escribiendo las palabras que corresponden a cada uno de estos medios de transportes, bike, train, subway, motorcycle, car, plane, etc., vamos a ir tachando las letras que ya vamos utilizando. Nada más sería por las actividades de nuestro texto. Posterior a ello, tenemos una actividad fuera del texto. ¿Cuál es esa actividad? Reminder exercise. Ejercicios de recordatorio. Dice, do the following exercise. Realiza los siguientes ejercicios. Yo aquí les he escrito y les he dado 10 oraciones, 10 ejemplos con los nombres de cada uno de ustedes, con los nombres de cada uno de sus compañeros. Si me he equivocado en alguno, tal vez me lo pueden escribir en los comentarios de este mismo video. Como algunos todavía no los llego a conocer por completo, me he basado en solamente algunos de sus compañeros. Muy bien, por ejemplo, number 1, Dennis is a pilot. Dennis es un piloto. La número 2, Anaí is a student. Anaí es una estudiante. Jane Ray is a teacher. Jane Ray es un profesor. Abril and Flavia are nurses. Abril y Flavia son enfermeras. La número 5, Dalton and I are mechanics. Dalton y yo somos mecánicos. La número 6, Leandro and Sebastian are doctors. Doctors. Leandro y Sebastián son doctores. ¿Por qué? Ojo aquí con esto, vuelven a recordar. ¿Por qué aquí el are y aquí este otro are?
En español no lo decimos de igual manera. Tal vez uno preguntarán, pero teacher, en la número 5 dice Dalton y yo somos mecánicos. Y en la número 6 dice Leandro y Sebastián son doctores. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? La diferencia es de que en la número 5 nosotros estamos utilizando el subject pronoun Dalton and I. Estamos utilizando los pronombres, estamos utilizando los nombres Dalton y yo, que viene a reemplazar al subject pronoun o al pronombre personal we, que significa nosotros. E interpretadamente al idioma español, el seguido con el are se leería nosotros somos, porque no podemos decir nosotros son, ¿cierto? No tiene sentido, así que interpretadamente se dice nosotros somos. De igual manera, en la número 6 estamos utilizando los nombres Leandro and Sebastian. Es lo mismo que estuviésemos utilizando el pronombre they. They, que significa ellos, porque son dos personas ajenas a nosotros. They, ellos. Y de igual manera utilizamos el verbo to be, are. Pero ¿por qué no decimos entonces ellos somos? Por una simple razón, porque no tiene sentido. Y es por eso que en el idioma español nosotros lo interpretamos diciendo ellos son. Ellos son. No decimos ellos somos. Muy bien, sigamos. En la número 7 dice Lucas and Dana. Lucas and Dana are lawyers. Lucas y Dana son abogados. Número 8, Angel is a military. Ángel es un militar. La número 9 dice Rizel is a doctor. Rizel es una doctora. La número 10 por último dice Bob, Tom and Linda are actors. Bob, Tom y Linda son doctores. Son actores. No nos olvidemos que por más que aquí tengamos 3 nombres o 4 o 2 nombres, si son nombres, por ejemplo, Tom, Bob y Linda, por más que lleven los nombres, la cantidad de nombres que quieran, siempre va a ser reemplazado por el subject pronoun they. ¿Ya? No nos vayamos a confundir. Pero teacher, aquí tengo 3 nombres. ¿Qué subject pronoun está reemplazando? Fácil, simplemente es el they, que significa ellos. Ya, por más que hayan 2 nombres, por más que hayan 2 nombres o 3 nombres, como en este caso, va a seguir reemplazando al subject pronoun they, al pronombre personal they. Muy bien, y posterior a ello, con cada uno de estos ya sabemos lo que procede. Aquí les hice un pequeño ejemplo de los ejercicios de procedimiento. Se los hice con colores para que volvamos a recordar. No nos olvidemos simple sentence, negative sentence, question, affirmative answer y negative answer. Oración simple, oración negativa, pregunta, respuesta afirmativa y respuesta negativa. Por ejemplo, tomé el ejemplo de Bob is a dancer. Bob es un bailarín. Bob es un bailarín. Esta misma oración está conformada por un nombre, por un verbo to be y por un complemento. ¿Ya? Por un complemento. No nos olvidemos aquí que cuando estamos utilizando un nombre tenemos que identificar qué subject pronoun es el que viene reemplazando. Bob, como es tercera persona y es género masculino, viene a reemplazar el subject pronoun he, que significa él. Muy bien, entonces sigamos. Tenemos que convertir a una oración negativa. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Aumentamos la negación not. La negación not, que va colocado después del
Verbo to be. Muy bien. Y el verbo to be en mi oración es is. Y contraídos, contraídos estos dos, viene a formar, isn't. Isn't. No nos olvidemos, la O se va y se convierte en apóstrofe. Y se convierte en una sola palabra que dice isn't, en una contracción. Muy bien. Ahora dice Bob no es un bailarín. Luego de eso la siguiente opción es question, una pregunta. ¿Cómo convertimos esa pregunta? El verbo to be, el verbo subject, el pronombre y verbo. El verbo lo colocamos al comienzo de la oración o al comienzo del pronombre o del nombre y automáticamente se convierte a pregunta. Por ejemplo, en este caso tenemos el verbo to be is, que lo trasladamos al comienzo de la oración y automáticamente se volvió a una pregunta. ¿Is Bob a dancer? ¿Es Bob un bailarín? Luego de eso, respuesta afirmativa y respuesta negativa. Respuesta afirmativa, yes. Y respuesta negativa, no. Respuesta afirmativa es yes, he is a dancer. ¿Es Bob un bailarín? Sí. Él es un bailarín. Y ahora aquí, ¿por qué utilizamos el he, no utilizamos el mismo Bob? Fácil, porque en la respuesta ya utilizamos lo que son los subject pronoun o los pronombres personales. ¿Por qué? Porque ya sabemos de quién estamos hablando. Si estamos preguntando, ¿es Bob un bailarín? Ya sabemos que estamos hablando de Bob. Entonces, en mi respuesta ya no es necesario que lo coloque el nombre, sino que lo reemplazo por el pronombre, por el subject pronoun, que en este caso sería he. ¿Por qué? Porque es tercera persona. Y de igual manera, negative answer, no, he isn't a dancer. Respuesta negativa, negamos dos veces, el primer no al comienzo y la segunda negación, ¿dónde va? Exacto, después del verbo to be, not, que lo podemos contraer o también lo podemos decir separado, no hay ningún problema por eso. De esta manera tenemos que realizar cada uno de estos ejercicios en nuestros cuadernos aparte. No nos olvidemos siempre, punto al final, ya sabemos, punto al final, los signos de interrogación de igual manera, porque si no tienen signo ya saben que está mal. De igual manera, es renglón saltado, letra clara y legible en sus cuadernos, no lo quiero renglón seguido. Muy bien, mis queridos estudiantes, eso sería la explicación de la clase de hoy. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden escribirme a mi privado, no hay ningún problema por eso, y yo los atenderé con mucho gusto. Muy bien, mis queridos estudiantes, no se olviden suscribirse, manito arriba, nada más, mis queridos. Hasta la próxima.